La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Jesús Marín Cárdenas, un gran amigo de la casa que hace rato que no lo veíamos. Él es cirujano plástico, es jefe del servicio de cirugía de mano y microcirugía del Hospital del Trauma, profesor doctor Manuel Yani. ¿De qué vamos a hablar? De trauma en manos. ¿Por qué? Porque las manos obviamente son esenciales. Ahí está nuestra placa que nos explica esto. Las manos son esenciales para trabajar, para estudiar, para realizar las actividades cotidianas y con frecuencia se tienen accidentes graves donde se pierden dedos o parte de ellas. Dejar que los niños manipulen explosivos de uso pirotécnico es otro de los peligros porque es exponerles a amputaciones o pérdida de dedos, cuyas reconstrucciones son de un alto costo. El camino para estos pacientes es reconstruir hueso y tejidos. Y obviamente siempre estamos más que preocupados en todo el año, pero cuando llega fin de año, cuando llegan estas fiestas Navidad, Año Nuevo, que son fiestas maravillosas, pero que sí o sí, yo no sé por qué los paraguayos siempre tenemos que estar explotando algo. Y comienzan y hay tantos, el 1 de enero lo primero con lo que nos desayunamos es con cuánta gente le explotó algo, tuvo problemas, daños en el rostro, en el cuerpo, en las manos, porque muchas veces explota en la mano, se pierden dedos, los chiquititos, los grandes también. Bueno, de eso vamos a hablar para darnos cuenta o sea, sabemos la importancia de nuestras manos, pero para darnos cuenta de lo difícil que es reconstruir eso, si es que se puede reconstruir. Por eso estamos con un experto en esto, que es nuestro invitado, el doctor Jesús Marín Cárdenas. En instantes vamos a hablar con él, vamos a charlar sobre este tema realmente apasionante. Pero antes de recibir a nuestro invitado, vamos a hacer nuestro ejercicio. El ejercicio que hacemos siempre al inicio del programa, porque nos pone bien, nos pone de buen humor, en el lado positivo de la vida, es el ejercicio de la gratitud. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Agradecemos todo, pensá y agradecen todo lo bueno que tengas en tu vida. Y si sos de los que me dicen, si pienso en lo bueno, pero enseguida me acuerdo de lo malo y me falta tal cosa, no, cuando solucione esto voy a poder concentrarme en lo bueno. Bueno, si es así, yo te propongo lo siguiente. Te pido que pienses ahora en 3 cosas, objetos que tengas en tu vida que no quieras perder. Objetos, puede ser casa, auto, billetera, no sé, celular. 3 objetos que tengas, que sean de tu propiedad y que no quieras perder. Ahora pensá en una situación que estás viviendo y que no quieras que cambie ni que termine. Puede ser una situación sentimental, puede ser una situación familiar, puede ser una situación laboral. Bueno, pensá en algo que te esté pasando, que te guste y que no querés que termine. Y pensá ahora en todas las personas que forman parte de tu vida. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, profesores, alumnos, no sé, tus vecinos. ¿Cuáles de esas personas no querés que salgan de tu vida? ¿No querés que desaparezcan de tu vida? ¿Querés que continúen en tu vida? Bueno, ahí es más largo, ¿verdad? Todo esto que pensaste, estas cosas, esta situación y estas personas, es lo que a vos te importa, es lo que tiene valor en tu vida. Por eso no querés que terminen o que desaparezcan. Y la buena noticia es que ya están en tu vida. Entonces, ¿por qué no agradecer eso de bueno que tenés? De eso se trata este ejercicio, de la gratitud. Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida. Hoy amaneció, abrimos los ojos, estamos vivos, respiramos. No todo el mundo puede decir lo mismo. También agradecemos por el amor, agradecemos por la salud, agradecemos por la amistad, agradecemos por la familia, agradecemos por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre, pero siempre hay algo por lo cual agradecer. Aún estemos pasando el peor momento de nuestra vida,
siempre hay algo por lo cual agradecer. ¿Y por qué nos hace bien agradecer? Es como abrir un regalo. Cuando vos ves algo lindo que tenés que te regalan, te pones contento. Bueno, tenemos todos los días muchos regalos que los abrimos y no nos damos cuenta. De eso se trata este ejercicio. Yo muy feliz y agradecida de poder hacer este programa y más que feliz y agradecida de que vos estés viéndolo. Bienvenidos todos. Comenzamos así, El Doctor en Casa. Estamos ya en compañía de nuestro invitado, el doctor Jesús Marín Cárdenas. Él es cirujano plástico, jefe de servicio de cirugía de mano y microcirugía del Hospital del Trauma, profesor doctor Manuel Yani. Doctor y un querido amigo de la casa, doctor Jesús Marín Cárdenas, bienvenido, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Gracias, Vivi. Es un placer enorme compartir con vos y con toda tu gran audiencia. Un gusto tenerte aquí. Y si hablamos de especialista en manos, hablamos del doctor que nos está visitando en el programa de hoy. Queríamos invitarle porque es muy importante contar y conocer quiénes son los especialistas en cada área. Hoy estamos hablando, cirujano plástico, estamos hablando con el doctor Jesús Marín Cárdenas y queremos hablar del tema de traumas en la mano, cirugía en la mano, porque está llegando fin de año, doctor, y todos los años es la misma historia. ¿Mejoró o peoró el tema de los accidentes? Bueno, Vivi, los traumatismos de mano específicamente se clasifican en inherentes a deporte, al trabajo y a esto que se aproxima ahora, que son las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por artefactos pirotécnicos. Pero no es tanto así, Vivi. Nosotros, por nuestra costumbre, no es solamente que nosotros usamos los artefactos pirotécnicos, más lógicamente en la fiesta de fin de año, pero en el interior se utiliza para 15 años, carrera de caballo, concentraciones, etcétera. Huelgas, etcétera, en los partidos de fútbol que comenzó desde el año 2011 a haber grandes lesiones, ¿verdad?, en los referees fundamentalmente, ¿verdad? Los traumatismos de mano, yo comencé en nuestro querido primeros auxilios en el año 2000, cuando vine del Brasil de hacer mi especialidad. Comenzamos nosotros con 16 casos en aquel entonces. Y el mayor caso que hemos tenido de traumatismo de manos por petardos fue en las postrimerías del año 2000, 1909, el famoso que se termina el mundo, claro, bla, 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 cambio, donde tuvimos 47 casos de mano. Y los dos últimos años, o sea, el 2018 y el 2017, tuvimos, en el 2017 tuvimos 10 casos y el año pasado, 2018, tuvimos 8 casos. Pero ¿dónde está nuestra preocupación nosotros con el director, con el doctor Agustín, ¿verdad? Es que el traumatismo de mano por los petardos en las criaturas ha aumentado. Ese aumento sustancial se produce a partir del año 2014. Y comienza a bajar los traumatismos de mano en adultos y comienzan a subir los traumatismos de mano en criaturas. Nosotros estadísticamente tenemos lesiones de criatura en edades comprendidas hasta de 1 año. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? 12 años, 8 años, etcétera, donde se producen los distintos tipos de lesiones. Pero aquí viene la pregunta, Vivi. ¿Qué hace una criatura con un artefacto pirotécnico? ¿Quién es el responsable? ¿Quién le compró? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio?
Es nosotros prácticamente una rutina nosotros ver cuando el paciente llega al hospital, porque en el hospital de trauma trabajamos en equipo, traumatólogos, cirujanos plásticos, que estamos el 24 y el 31. Este año yo cumplo 28 años de estar... De pasar Navidad y Año Nuevo. De pasar Navidad y Año Nuevo en el hospital de trauma. Llega esa criatura y va a quirófano. Y allá atrás está papá y mamá, vos le diste esto que aquello, culpándose. Entonces, ese es un tema muy importante que hay que debatir un poco a nivel familiar en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, para que estas criaturas, entre comillas, no tengan acceso a estos artefactos pirotécnicos, porque algunas veces no es mamá ni es papá, sino es el tío o la abuela. El tío, siempre hay un tío que trae las bombitas. Y ese es nuestro problema fundamental. Nosotros con el doctor Saldívar, que es el director del Hospital de Trauma, y con el doctor Bruno Valmelli, del Hospital del Quemado, trabajamos en forma conjunta y ahí nosotros trabajamos con los medios que nos ayudan, a los cuales le agradecemos mucho, para llegar y mostrar verdaderamente que un artefacto pirotécnico no es un juego, Vivi. No. No es un juego. Es un peligro. Perdón, puedo discernir con otras personas, pero yo en estos 28 años he visto grandes desastres, si esa sería la palabra exacta, dedos amputados, manos amputadas. Entonces, tenemos que tener conciencia. Como yo siempre digo, papá, mamá, vos al comprar un artefacto pirotécnico a tu hijo, estás eligiendo el daño que le vas a hacer. Y eso es irreparable, porque ese daño, Vivi, va a curar esa herida, esa cicatriz va a curar, no hay ningún problema, en un mes, 2 meses va a curar. Pero después vienen los problemas si es criatura, esa criatura que debe de ser reinsertada cuando vaya a la escuela, o tengo la marcante. Sí. Y marcante tapea. Sí. Entonces ahí viene el problema fundamental. Y vamos al otro extremo, que son los adultos. Perdió un dedo, 2 dedos. Y ahora yo me pregunto, ¿quién le va a dar trabajo a una persona que le falta un dedo, 2 dedos? ¿Cómo va a trabajar? Yo en estos 28 años he visto hasta familias desmembradas. Sí, seguro. Hijos que no pueden seguir el colegio o la escuela porque el padre no trabaja. Sí. Y siempre digo, por un segundo de diversión, toda una vida destrozada. Es que no se piensa que uno no piensa, a mí me va a pasar. Uno piensa que no le pasa a otra gente nomás y qué pena que pase, pero compras nomás tu bombita y te vas y tirás otra vez. Es claro, porque hay un tema muy importante que tenemos que agregar acá al hablar de artefactos pirotécnicos. Las estadísticas no mienten. Nosotros clasificamos antes de las 12 y después de las 12. Ah, sí. Antes de las 12 no vienen los pacientes. Después de las 12 vienen lo de Asunción y Gran Asunción y alrededor. Si son adultos, el 85-90% de esas personas que fueron lesionadas con artefactos pirotécnicos, esas personas están con un toque etílico. Eso es patognomónico. Después, pasado las 12, la 1, la 2, las 5 o al día siguiente, ya comienzan a venir pacientes del interior. Los que nos llaman acá del centro de salud número tal, de la región sanitaria, llevamos, le recibimos y tenemos que operarle, ¿verdad? Tenemos que solucionarle para que esa persona se reinserte a su trabajo nuevamente. Y ese es el problema fundamental que tiene.
Pero tenemos que hablar de un detalle muy importante. ¿Cuál, doctor? Una cirugía no soluciona el problema de un traumatismo de mano. Eso equivale a varias cirugías. Eso equivale a un tiempo, depende de cada caso en particular, claro, ¿verdad? Que te va a ir aproximadamente 1 mes, 2 meses, 3 meses. Operándote. Es claro, entre cirugía, sí, fisioterapia, otra cirugía y así sucesivamente. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? ¿Cuánto? Vos tenés que contarnos. Yo calculando así más o menos una cirugía, una lesión, estaría entre los 50, 70 millones de guaraníes hasta que esa persona esté apta para ir a trabajar otra vez. Y con un intermedio de aproximadamente 2 meses, 3 meses. ¿Cómo vive esa persona? Justamente te iba a decir. Yo me pregunto, ¿qué hace esa persona? ¿De qué vive esa persona? Si se tiene que ir, operar, hacer fisioterapia, hacer qué sé yo, no puede trabajar en ese momento. No Después ya va a tener problema de buscar trabajo otra vez, ya sin la mano, sin los dedos, dependiendo de qué trabajo haga, ¿verdad? Pero... Exactamente, ese es el problema que... O sea, es un drama familiar. Se convierte en un drama nacional. Es una lesión que afecta al contorno familiar. Porque si es criatura, debe de ser acompañado por papá o mamá. O algún familiar. Si es un adulto, tiene que ser acompañado probablemente también por su señora y las personas que quedan en su casa, los menores de edad. Eso sí vive en Asunción. Y si vive en el interior, trasladarse de allá a acá, que la mayoría no tienen, ¿verdad?, lugar donde quedar, donde fijarse. No, y puede no tener ni para el pasaje. Ese también es otro problema. Aunque en el hospital, ¿verdad?, hay lugar donde hay una morada, por así decirlo, ¿verdad?, donde es recibido los pacientes del interior. No, pero o sea, me encanta que estés profundizando de esta manera, porque siempre dicen, ay, no va a pasar una bombita, vamos a explotar, vamos a vivir, hay que vivir la vida, pero llega a pasar este accidente que podía ser evitado y todo lo que, no es nada más ir y hacerse la cirugía, sino modifica, cambia la vida de esa persona, cambia la vida de esa familia, cambia la vida de esos niños. O sea, es mucho dolor, doctor. Hay una cosa sustancial que tenemos que diferenciar. Un accidente es impredecible. Pero esto no es accidente. No, lo que se podía prever. Esto es una elección. Yo le diría, como siempre dije, papá y mamá, vos al comprar un artefacto pirotécnico está eligiendo. Él eligió eso. Cierto. Para mí, tenés razón, doctor. No es un accidente. Se puede prevenir. Tal cual. Bueno, vamos a hacer un corte, doctor. A la vuelta continuamos hablando de este tema. Vamos a ver todo. El doctor nos va a contar todo sobre los problemas y los traumas en las manos. Volvemos ya. Bien, seguimos charlando sobre este tema trauma en manos. Vamos con este primer material, por favor. Amputaciones en accidentes. Los obreros, estadísticamente, son los más afectados cuando realizan trabajos de carpintería, panadería y ebanistería. Dentro de la carpintería, los que manejan herramientas como circular, sinfín, cepilladora, rotativa. En panadería, los que trabajan con la amasadora, refinadora y sobadora. Y carnicería también, seguro, ¿verdad? Todo eso que corta. Está carpintería, carnicería, ebanistería, herrería, varias profesiones, por ejemplo, la amoladora, que es la más frecuente en los albañiles. Todos esos artefactos
esos aparatos Sí. producen lesiones y lesiones muy grandes. Pero hay una diferencia. Aquí nosotros miramos, ¿verdad?, en la presentación, una circular produce un tipo de lesión, a diferencia, por ejemplo, de una amasadora en Es un otra. panadero. Sí. En la amasadora, generalmente cuando amasan el pan tienen que cerrar los dedos y meter la masa entre Sí. los rodillos. Pero ¿qué es lo que hacen esta gente? Mete el dedo y ahí le lleva y Ay. generalmente produce un aplastamiento y rotura de todos los dedos, falanges, metacarpianos, etcétera, hasta donde se pueda. Sin embargo, la circular, cuando uno está girando, produce una amputación directa. Se produce una amputación directa. Entonces, la cirugía de mano que hace un especialista en mano, que es un cirujano plástico, entonces esa parte amputada se llama dedo banco. Ese dedo banco se puede usar a posteriori, piel, hueso, tendón, nervio. Si yo no puedo usar eso, yo por debajo del ombligo hago una incisión y meto, como nosotros llamamos en medicina, en un bolsillo. Suturamos y ahí se queda, y a posteriori... ¿Ahí se queda qué? ¿El dedo? No. Eso tiene su preparación. Sí. Vos sacás Sí. Pero hueso, lo que es- tendón, claro, de la parte hueso, amputada. tendón, Vos preparás ya. todo eso, tiene su técnica de Sí. preparación, y eso vos metés allí Sí. en el bolsillo, suturas y se queda meses, años, para que vos después puedas usar para reparar la parte ¿Por qué amputada. se pone ahí, doctor? Porque la parte infraumbilical tiene muchos factores de crecimiento en la grasa. Por eso que se usa hoy en día la grasa por los distintos factores de crecimiento, Claro. que ahora llegaron a 9 a ser identificados. Entonces, eso, digamos, le da vida a eso, Claro. se mantiene y yo puedo usar a posteriori para hacer mi trabajo de reconstrucción. Perfecto. Y justamente eso vamos a ver, el material, reconstrucción de una mano amputada. Reconstrucción de una mano amputada. Se puede utilizar lo que se conoce como dedo banco, que sale de la misma persona, por ejemplo, hueso, arteria, nervio, tendón. Una fuente de esto es la cresta ilíaca, o bien se extrae un hueso del dedo del pie. En ambas partes, de donde se extrae y donde se coloca, el hueso se regenera. Una alternativa más es el uso de prótesis de silicona sólida, y con ella se logran los mismos resultados. Un dato interesante es que hasta ahora no existe rechazo a la silicona en manos. Doctor, vos fuiste pionero en esto. Yo comencé en el año 2000 a mi venida del Brasil. Mis primeros casos los tuve en el año a principios del 2002. La técnica es lo siguiente de la parte de las prótesis de silicona número 60 sólida, es de que cuando vos usás un hueso, eso se reabsorbe. A los 3, 4 años se reabsorbe eso. Y uno de los grandes cirujanos plásticos que me alentó para hacer eso es el doctor Vicente Zaputovich. Usábamos nosotros El para querido. usar acá, el querido Sí, negro. así mismo. Usábamos para hacer prótesis, y entonces yo comencé a usar eso con colgajos en islas, que se llama, o sea, llevar de esta parte a esta parte o de esta parte a esta parte y ponerle y hacer lo que se llama elongación plástica. Sí. Supongamos, si esto no tengo, yo pongo una prótesis de silicona acá y llevo los colgajos para eso. Actualmente estamos haciendo los injertos de uño, que es la técnica de Medina Mendoza, un colombiano, que saco del pie y pongo acá para que crezca la uña. O si no, San Pablo, Buenos Aires, México, que es el mejor, para
las uñas, preferentemente en las mujeres. Claro. Y actualmente existe, ¿verdad?, una nueva técnica que se llama cura húmeda dirigida. Que la técnica se utiliza, se llama time, del inglés, y eso se usa para regenerar una parte amputada. Eso hoy en día se hace en todo el mundo y nosotros hacemos en el hospital de trauma. ¡Qué genial! Es algo genial. Hoy en día no se amputa más nada. Al contrario, nosotros los plásticos elongamos. No se amputa, no se hace más el famoso muñón. Se elonga y se salva. Qué maravilla, doctor. Qué fantástico. Vamos a ver este otro. Estoy muy entusiasmada con esto porque hay solución. Vamos con este siguiente material. Las distintas etapas. Estas cirugías se realizan en etapas. Lo primero es salvar la vida del paciente, luego salvar el miembro y en tercer lugar, la función. La persona que se somete a una cirugía de reconstrucción posteriormente debe ir a fisioterapia y realizar rehabilitación en la última etapa. Genial. Así. Genial. Lo que tenemos que resaltar es, siempre en cada caso en particular, ¿verdad? Claro. Hay veces que, para que entendamos, los traumatismos de mano, el 90% comprometen a estructuras blandas. Nosotros llamamos estructuras blandas a piel, celular, tendón, nervio. Y el 10% solamente a fracturas. Y eso es orden de cirugía plástica. Sí. Hay veces que nosotros podemos, siempre teniendo en cuenta el tipo y grado de lesión que tenemos, podemos solucionar en un autoquirúrgico. O si no, lo que nosotros llamamos una atención inmediata, que se puede hacer dentro de las 8 horas. Siempre en cualquier caso. Claro. Luego está la diferida, dentro de las 8 horas. Y después la tardía, que va dentro de los 30 días. Pero siempre, según el caso, está dentro de estas 3 fracciones, donde uno debe de actuar. La medicina, así como la mano, es como una mujer, si se embaraza a los 9 meses, tiene que salir la criatura. Si tarda más o sale antes, va a tener problemas. Sí. Por ejemplo, yo tengo una mano traumatizada, donde está amputado. No le llega sangre. Yo tengo que unir eso para que viva la parte distal. Claro. Y eso tiene su hora. Claro. 3 horas, 4 horas, 5 horas, depende. En este tiempo, que hace 40 grados, vos tenés que operar dentro de las 3 horas. Que se llama revascularización. O sea, dentro de las 3 horas que sucedió vos tenés que, 3 horas, 4 horas, depende siempre del tiempo, ¿verdad? Y cómo lleve la parte amputada como para que vos trabajes. Claro. ¿Verdad? Porque la parte amputada es lo que vos tenés que coser, digamos así, unir, ¿verdad? Que funcione. Para que por la manguera, vamos a llamarle así, de ese modo, ¿verdad?, se vaya el agua, ¿verdad? Claro. Porque sin sangre no hay vida. Claro, tal cual. Y eso tiene su tiempo. Por eso están las 3 etapas sucesivas en el cual uno tiene que hacer necesariamente para salvar. Y como dice Milesi, un dedo es una vida. Así mismo. Porque ahí está el problema. El problema viene después. Hay un cambio psicológico, hay un trauma fundamental grande que queda como un estigma en la persona que pierde una partecita del dedo. Y ni quiere decir que sea mujer. Sí. Por ejemplo, te tiro. Una mujer, si tiene un traumatismo de uña, lo que más va a querer es la uña para pintarse. Claro. Si vos le decías a un hombre, no. Sí. Chao. Pero vos tenés que trabajar, se llama lecho ungueal. Ahora se hacen injertos de uña del pie cuando vos necesitas. Qué increíble. Tercero o cuarto dedo vos sacás de allí y ponés ahí.
tu uña de allá va a crecer otra vez. Claro. Pero no llevas toda la uña. Vos haces injerto que se llama y eso estampilla. y crece, y te pones la uña de acá y crece. Crece la uña. Siempre que el lecho ungueal esté intacto. Si no hay lecho ungueal, hay una técnica de Miranda Mendoza, un colombiano, que hace para la reconstrucción del lecho ungueal. Qué increíble. Qué maravilla todo lo que nos está contando el doctor. La musiquita nos indica que tenemos que hacer el corte. Vamos a hacer un corte, a la vuelta continuamos con esto. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Jesús Marín Cárdenas, cirujano plástico, especialista en todo esto de cirugía de manos. Y tenemos este material muy interesante que ya estuvimos hablando, el tema de las bombas y los niños. A ver, por favor. No dar a los niños bombas. El Ministerio de Salud exhorta a la ciudadanía a tomar conciencia respecto al riesgo que representan los juegos pirotécnicos e impedir que los niños sufran secuelas irreversibles por causa de la manipulación y explosión de las bombas y bombitas. La seguridad de los niños es responsabilidad de los adultos. Bueno, de eso hablábamos. De la responsabilidad de los adultos. Para entender mejor lo que producen los artefactos pirotécnicos, nosotros en medicina los clasificamos artefactos pirotécnicos fabricados por pólvora blanca y pólvora negra. Los de pólvora blanca producen quemaduras. Los de pólvora negra producen traumatismo. Según el mecanismo de acción de cómo se usan o cómo producen esto. Artefactos pirotécnicos los clasificamos en artefactos pirotécnicos de aire, artefactos pirotécnicos de suelo y artefactos pirotécnicos profesionales. Estos profesionales son los que se usa, por ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando Olimpia sale campeón, etc. Claro, eso usamos mucho. Los fuegos artificiales, ¿verdad? Bueno, los fuegos artificiales. Sí. Y bueno, los artefactos pirotécnicos de pólvora blanca son los que producen quemadura. ¿Quiénes son esos? Una simple estrellita. Estrellita, sí. Lo más común. Sí. Ahora vos me vas a preguntar, ¿y qué es lo que va a hacer una estrellita para quemarte? No. Hubo una criatura también que falleció, se le prendió todo y falleció. Dios mío. Una criatura. Si yo tomo la estrellita, está hecho por alambre. Después que se queda calentísimo. Esa parte del alambre es caliente. Sí. Esto que nosotros tenemos acá debajo de la uña se llama pulpejo. Es la parte más importante para la esterognosia. ¿Qué quiere decir esterognosia? Yo toco esto, esto es áspero y esto es liso. Ya. Acá existen una serie de corpúsculos que es lo que tiene conexión directamente con el cerebro. Si mi mano va acá y está caliente, enseguida saco. Eso se altera. Esa simple estrellita. ¿En serio? Esa simple estrellita. Después tenemos, ¿verdad?, las bengalas que producen quemaduras. Y esas quemaduras en estos artefactos pirotécnicos pueden ir desde una simple quemadura de primer grado hasta una quemadura de tercer grado. Nosotros aclaramos, en el hospital de trauma, donde trabajamos, nosotros atendemos hasta un 2% de quemadura, segundo grado. Cuando pasa eso, ya le mandamos al doctor Bruno Valmelli, que está en la parte de quemado. Claro. ¿Por qué?
porque el tratamiento es completamente diferente por la gravedad de la profundidad y la extensión. Claro. Eso por un lado. Por otro lado tenemos los artefactos pirotécnicos que están hechos de pólvora negra. De eso tenemos los de aire y los de tierra. 3x3, ¿ese qué? De aire. Y ahí ese tenemos es negra. pólvora negra. 1x3, 3x3, sí. 12x1, 1x3, de tierra. Sí. Rompeportón se pone así, esto como en el piso, tiene una mecha y explota, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad? Que los artefactos pirotécnicos que existen, por ejemplo, los de tierra, que tienen nombre folclórico de político, etcétera, que es conocido por todos, ¿verdad? Pero ¿cómo se produce la lesión en un artefacto pirotécnico de aire? En este caso, un 1x3. Vamos a dar unas cifras. 1 gramo de pólvora equivale a 36 kilos de fuerza, aproximadamente. Dios mío. Un 12x1 tiene 7 gramos de pólvora, que equivale a 242 kilos de fuerza aproximadamente. Un 1x36 tiene el doble, equivale aproximadamente a 500 kilos de fuerza. O sea, comparando, 2 o 3 heladeras que se te caigan encima de la mano. Así. Así de simple. Ahora, ¿cuáles son los tipos de lesiones que van a producir? Lesiones a nivel de piel, se van a cortar, heridas desgarrantes llamamos nosotros, fracturas de hueso, lesiones de tendón, lesiones de nervio. Para esa persona le va a llevar un tiempo aproximadamente 2 meses, 3 meses aproximadamente para producir su sanación, su curación y la reinserción de él en la parte laboral. Qué bárbaro. Y mientras tanto, ¿cómo trabaja? Vamos con este material. Es impresionante todo lo que nos está contando el doctor. Vamos con el siguiente material, por favor. Tipos de juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos están divididos entre los que están hechos con pólvora blanca y negra. En el primer caso están comprometidos aquellos que solo expiden luces y colores, las conocidas estrellitas, bengalas y afines. Los fabricados con pólvora negra son las que conllevan peligros. Son las bombas 3x3, 12x1, las conocidas como rompeportones y rompesuegras, entre las más conocidas. Eso es lo que nos estabas contando, pero también las estrellitas causan un terrible. Bueno, y tenemos el último, porque quiero pasar todos los materiales y no quiero quedarme sin tiempo. Que en caso de presentar quemaduras, ¿qué se recomienda? Vamos a ver. En caso de presentar quemaduras, se recomienda: si la lesión es leve, irrigarla con agua de la canilla para reducir el área quemada y luego cubrir con un paño limpio y trasladar al paciente al centro asistencial. No aplicar cremas. En casos graves, es decir, si la lesión es extensa, con afección de 5 palmas de la mano, cubrir directamente con un paño limpio y acudir urgente al médico. En caso de que el afectado sea un niño muy pequeño o el área quemada sea extremadamente extensa, llevarlo directamente al servicio de salud para impedir que se produzca un cuadro de hipotermia. Las esperanzas dependen del grado de amputación y si está dentro de las 4 a 6 horas para empezar la microcirugía, que quiere decir suturar o coser arterias, venas y nervios. Qué bárbaro, doctor. Pero además, venas, arterias, o sea, mientras eso está chorreando, está perdiendo sangre, ¿o no? Claro. Cuando hay un traumatismo de mano y hay sangre, no hacer ligaduras en el miembro superior, porque eso va a producir más daño. El famoso torniquete. El famoso torniquete.
recomendamos miembro elevado a la altura del corazón y con una toalla, por decir así un ejemplo, algo, ¿verdad? Comprimir y directamente al centro de salud o al hospital o a un lugar más cercano. Cuando hay una quemadura, si es de grado superficial, porque tiene 3 grados, no poner nada, no poner el famoso colino o la otra, crema, solamente nada. Agua fría para calmar el dolor. Sí o sí, hay que derramar agua a la canilla. Agua a la canilla. Sí. ¿Por qué? Porque la superficial es la que más duele, porque están afectadas las terminaciones nerviosas. Claro. Cuando es más profundo, se destruyó toda la terminación nerviosa, se quemó toda la terminación nerviosa, entonces no hay nada que pueda transmitir al cerebro y producir. Que duele. Duele, ¿verdad? Entonces, comprimiendo, elevando y al hospital lo más rápido posible. Nosotros recibimos eso, como dijimos, ¿verdad? Lo tratamos, si es mano allí, sin ningún problema, pero cuando pasa eso, en 2 aspectos que tenemos en cuenta, la profundidad y la extensión, le mandamos al doctor Bruno Valmelli, del Hospital de Quemado, donde necesita una internación, donde posteriormente va a necesitar lo que nosotros decimos escarectomía, va a necrosar toda esa parte quemada, hay que sacar y prepararle probablemente para un injerto o lo que sea, siempre dependiendo de cualquier caso. ¿Y todo esto se puede evitar, doctor? Por eso dije recién, Vivi, yo no le llamaría accidente, más bien no no sé, es algo inconsciente y en forma irresponsable que se pueda hacer. O sea, ir a buscar un accidente, diría yo. Sí, es una ruleta rusa. Correcto. Pero lastimosamente, como yo siempre digo, por un segundo de diversión, toda una vida desgraciada. Sí, porque cambia absolutamente la vida, no solamente de esa persona, ese niño, sino de la familia, como decía usted, el tema de los padres, que para qué le compraste, qué sé yo. Eso es de rutina, nosotros vemos siempre eso. Y lo que la gente tiene que entender es de que nosotros, los humanos, nosotros los médicos, solamente reparamos eso. Nosotros no hacemos una mano nueva, solamente Dios hace una mano nueva, o nos hizo una mano nueva, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, el hombre vive de lo que le produce sus manos. Sí. Cuida tus manos, es parte de tu vida, porque sin las manos nosotros no hacemos nada. Vamos a seguir nosotros contigo en siguientes programas. Es muy importante todo esto y sobre todo concientizar. Tenés nuestro apoyo en todo lo que hagas, sabés eso, tenés que avisarnos nada más. Correcto. Y vamos a estar ahí. Y te queremos agradecer la presencia, el tiempo. No queremos agradecer todavía, tenemos que ir al corte. Pues me preocupaba la musiquita. Te queremos agradecer lo mismo la presencia, doctor. Pero vamos a ir al corte porque a la vuelta tenemos tiempo todavía para las preguntas. Qué gusto. Bueno. Volvemos enseguida. Tenemos consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Nos escribieron a través de las redes sociales del Doctor en Casa y ahora vamos con esa primera pregunta, por favor. Alicia de Pedro Juan Caballero pregunta, ¿cómo se puede quitar el ardor de una quemadura? Linda pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es lavar con agua que se va a liberar la contaminación por arrastre, que nosotros llamamos. Y en segundo lugar, agua helada con un paño y poner encima. Con eso se alivia y puede ir acompañado, según la edad, si es una adulta, ¿verdad?, con un analgésico. Puede ser una dipirona, un simple analgésico, ¿verdad?
siempre y cuando la quemadura no sea tan grande, porque tiene que estar en ayunas para hacer el trabajo, ¿verdad?, de la quemadura por la anestesia, ¿verdad? Sí. Pero con eso ya se puede solucionar. Pero agua fría, no hielo, porque el hielo quema también, hielo ¿verdad? no, agua fría. Sí, agua fría con un paño. Genial. Bueno, vamos con otra consulta, por favor. Juan, a ver, ahí está. Juan de Itá. Dice, ¿las lesiones por juego de pirotecnia son irreversibles? Sí, depende del caso, del tipo de lesión, ¿verdad? Y del tiempo en que el médico accede al tratamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros vemos que nos llegan pacientes el 4, 5, 6 de enero, ¿verdad? Y vemos ya la piel todo negra, que quiere decir necrosis. Sí. Entonces, ya no podemos hacer muchas cosas a ese nivel, en ese momento. Lo único que tenemos que hacer es una escarectomía que llamamos sacar, delimitar, ¿verdad?, la parte necrosada y instaurar un tratamiento correspondiente para salvar la función de la mano. ¿Verdad? Eso es lo único que podemos ofrecerle. ¿Qué cosa distinta sería si él viniese en ese momento del trauma y ahí se toman las decisiones de acuerdo al grado de lesión y al tipo de lesión que hay? Porque, ¿cuál es más grave? ¿Una quemadura o un traumatismo? Los dos son graves. Lo único que en el traumatismo hay quemadura y hay traumatismo. Claro. O sea, quemadura y huesos rotos, tendones, etc. En cambio, la quemadura afecta más a la superficie cutánea. Puede llegar en forma a profundidad hasta la parte ósea también, ¿verdad? Siempre dependiendo del artefacto pirotécnico que produce. Y el tratamiento, lógicamente, varía sustancialmente. Perfecto. Muy bien. Doctor, ¿usted sabe de memoria el número del hospital? ¿De trauma? 204-800. ¿204? 800. 800, anoten, ojalá no tengan que necesitar. Pero vamos a evitar, no son accidentes, es irresponsabilidad, como lo dice el doctor. Ahora sí, nos despedimos, doctor, te agradecemos la presencia, muchísimas gracias y ojalá que no tengan ni un caso este fin de año. Gracias, Vivi, te agradezco a vos de corazón por darme la oportunidad de estar con tus oyentes y televidentes también, ¿verdad? Y cuiden sus manos, forma parte de nuestra vida. Así mismo. Gracias, Doc. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.